Saludos, Dios bendiga a todos. Quiero irme directamente a la palabra. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Este verso se ha manipulado mucho para poder tratar de imponer que todos somos pecadores, porque cuando leen el verso dice que todos están. En esa palabra están es una palabra presente, pero se nos olvida que Pablo, en el momento presente que dijo esa palabra, todavía no había traído a Jesucristo en la ecuación. ¿Qué quiero decir? Que después que Pablo dijo, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, luego en el próximo verso 24 dice que por la gracia de Dios todos hemos sido justificados. En otras palabras, en el verso 24 entonces trajo a la ecuación a Jesucristo, que hace la diferencia. En ese presente que Pablo hablaba, quiso decir que todos estábamos destituidos antes de que llegara Jesucristo. Pero cuando traes a Jesucristo al presente, a ese mismo presente, declara bien claro que por la gracia y es por la muerte y la resurrección de Jesucristo que nosotros hemos adquirido justicia, y Él nos ha hecho justos y nos ha hecho santos y nos ha hecho puros. Ahora, la próxima pregunta. El verso dice bien claro que todos pecaron. Si vamos al principio, a Génesis, y comparamos a Abel y Caín, mi pregunta es: ¿será Caín más pecador que Abel por haber cometido un crimen, por haber matado a Abel? ¿O podríamos decir que las obras de Caín fueron más pecadoras, pero a un nivel de más de pecado que de Abel? Porque Abel no cometió ningún crimen, el que cometió el crimen fue Caín. Pero ¿hará la obra que hizo Caín, lo hizo él más pecador que Abel? Creo que no, porque desde la caída del hombre, de Adán, todos, dice Pablo, de la revelación del Espíritu Santo y de la revelación de Dios mismo, que todos estábamos destituidos, todos estábamos en pecado, porque éramos de una generación de pecado, de la que desde que el hombre salió de Adán. Ahora, cuando en el libro de los Efesios habla de que por cuanto uno pecó, todos pecaron, habla también y dice bien claro que por cuanto uno fue justo, todos son justos. La palabra es clara cuando dice que Jesús era el segundo Adán. En otras palabras, Adán significa ser humano. Ese es lo que significa el nombre Adán, ser humano. En otras palabras, Jesús tomó el cuerpo del ser humano, el segundo Adán, y reparó, recondicionó y construyó a un ser humano completamente nuevo. Eso fue exactamente lo que hizo Jesús. El ser humano que se había corrompido, Jesús mostró con su perfección, porque Él era sin pecado, tomando cuerpo de hombre, Dios mismo, tomando cuerpo de hombre, reparó. No exactamente no reparó, porque reparar es algo que funciona ahora, que se había dañado y ahora funciona, sino que Él dio muerte a ese cuerpo de Adán en la cruz y resucitó en un cuerpo nuevo. Y por esa razón nosotros somos criaturas nuevas en Jesucristo.
en espíritu. Esta carne que llevamos nosotros es solamente un lugar temporario. Que Dios desde un principio creó al hombre a su imagen y semejanza con la intención de vivir en este templo. Esta fue la casa que Dios construyó. Y tenía que construirlo a perfección, a mucha diferencia de ángeles. Si nos damos de cuenta, si leemos, nos damos de cuenta que Dios creó ángeles, arcángeles, querubines, serafines, criaturas celestiales, escritas en la palabra de Dios. Hablando en Apocalipsis vemos de las criaturas que Dios creó. Pero ninguna de esas criaturas que Dios creó antes del ser humano lo hizo a su imagen y semejanza. En otras palabras, puedo entender que Dios el deseo de Dios al crear al hombre era crear un templo donde Él podría habitar. En el paraíso, Dios nos da esa atmósfera cuando dice que Dios mismo paseaba en las horas de la mañana para hablar con el hombre. En otras palabras, siempre ha sido esa la intención de Dios. Ahora, este cuerpo quedó corrompido por el pecado. Cristo vino en nuestro espíritu, nos restableció y nos hizo criaturas nuevas. Esta carne que vivimos hoy en día está en un proceso. Porque va a llegar un momento que nosotros, si no morimos, vamos a ser transformados. ¿Ves? La Biblia dice bien claro que cuando Cristo venga por su iglesia, no la segunda venida de Cristo, está hablando cuando el Señor arrebate a su iglesia. Que después que haga eso, entonces comienza Él a laborar con los pueblos, la nación judía, la nación de Israel nuevamente. Y por ahí termina la historia de lo que Dios va a hacer en este mundo. Pero nosotros somos un cuerpo, somos un espíritu, tenemos un alma, y este cuerpo que tenemos es simplemente el lugar, un templo que el Señor quiere refinar como el oro. Porque la Biblia habla también que somos como el oro, que aunque el oro se pierde, no es para siempre, no es una cosa permanente para siempre, pero Dios nos está refinando a nuestro cuerpo y nos da el poder para tener dominio sobre este cuerpo, para rechazar lo malo. No es que somos perfectos y que andamos en perfección en carne, pero desechamos y tratamos lo más posible de vivir una vida recta delante de los ojos de Dios, lo más posiblemente. Y poquito a poco eso es tomando dominio. Y tomando dominio y costumbre, poquito a poco nos deshacemos y nos apartamos de todas esas cosas que es el mal. Entonces, Romanos 3, 23 y 24, está la clave de que no es que los hombres son valorados como pecadores por las obras que hacen de pecado, sino era porque Adán. Y también reconocer que Jesucristo nos sacó de ese lugar y nos transportó a un lugar en Él, que es Él mismo. Amén. Dios le bendiga, que pase una buena tarde o buena mañana o a la hora que esté viendo este video y nos veremos pronto. Dios le bendiga.